¿Qué tal, chicos? Ya en la etapa pasada vimos las funciones trigonométricas aplicadas cuando conocíamos dos lados del triángulo rectángulo. En esta etapa vamos a ver cómo se trabajan las funciones cuando se conoce un lado del triángulo y un ángulo interno. Fíjense muy bien, por ejemplo, en este ejemplo de acá, conocemos el 217, que es la hipotenusa, y conozco uno de sus ángulos que mide 68 grados. Bueno, aquí lo primero que tenemos que hacer es obtener el valor del otro ángulo. Yo ya sé que la suma de esos dos ángulos me tiene que dar 90. Por lo tanto, si yo a 90 le quito el ángulo que ya tengo, voy a obtener el otro ángulo. 90 menos 68 me va a dar el ángulo alfa. Alfa me dio un valor de 22 grados. Ahora fíjense muy bien, me voy a ir al ángulo que tengo, que es este 68. Yo voy a decir, para ese ángulo, supongamos que yo busco primero B. Yo voy a decir, ¿qué es B para el ángulo que tengo? El B para el ángulo que tengo es el cateto opuesto. Y el lado que conozco mide 217, esa es la hipotenusa. Busquemos en cuál de las tres funciones se encuentra cateto opuesto con hipotenusa. Fíjense bien, aquí está. El seno del ángulo es cateto opuesto dividido hipotenusa. Lo voy a poner así como aparece en la fórmula. Seno del ángulo, que yo ya sé que mide 68, es igual a cateto opuesto, que es el lado B, partido de la hipotenusa, que mide 217. Ahí ya armé yo la función. Ahora lo que voy a hacer yo es encontrar el valor de B. Voy a despejar esa variable. Para despejarla yo voy a decir, el 217 está dividiendo a la B, lo voy a quitar de aquí y lo voy a pasar del otro lado a multiplicar. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando el número me quede abajo en la división, lo paso a multiplicar. Quiero que ustedes ahorita por favor hagan 217 multiplicado por el seno de 68 y le dan igual. Aquí no tienen que ponerle shift. Shift solamente se utiliza cuando buscamos el ángulo. Aquí estamos buscando un lado del triángulo, por lo tanto solamente ponen 217 multiplicado por el seno de 68 y le dan igual. Ese es el valor de B. B sale 201.199 metros. Ahora voy a agarrar otra vez mi ángulo que conozco y voy a decir para ese ángulo qué es A y qué es el 217. A es cateto adyacente, el 217 es la hipotenusa, por lo tanto buscamos en las fórmulas dónde está adyacente con hipotenusa. Fíjense bien, se encuentra en la función que se llama coseno. Lo voy a armar otra vez. Coseno del ángulo que mide 68 es igual a cateto adyacente arriba, que es A, entre la hipotenusa abajo, que sería 217. Hacemos lo mismo que hicimos arriba, quitamos el 217 de ahí y lo pasamos al otro lado a multiplicar. Por favor, ustedes hagan ahorita 217 por el coseno de 68. Eso les va a dar A. Muy bien, la A da 81.29 metros. Si voy muy rápido, chicos, pueden ponerle pausa al video para hacer la operación y luego reanudar el video para comprobar su respuesta. Aquí yo ya tengo los dos catetos y la hipotenusa. La forma de comprobar ya no va a ser sumando los ángulos, porque lo hice al principio. Fíjense bien, hice 90 menos el ángulo, me dio el otro ángulo, o sea que si yo sumo alfa más 68 me tiene que dar 90. Aquí la forma de comprobar, lo que voy a hacer es el teorema de Pitágoras. Agarro los dos catetos que son A y B. A al cuadrado, que es 81.29 al cuadrado, más B al cuadrado, que es 201.199 al cuadrado. La raíz me tiene que dar 217. Si no me da es porque algo hice mal. Quiero que por favor comprueben 81.29 al cuadrado más 201.199 al cuadrado
la raíz cuadrada del resultado les tiene que dar 217. Muy bien, si da, ahora vamos a sacar, ya que comprobé, voy a sacar la superficie. Superficie semiproducto de catetos. Cateto 1 por cateto 2 dividido 2. 81.29 por 201.199 dividido 2. Háganlo por favor y corroboren su respuesta. 8177.733 metros cuadrados es la superficie de ese triángulo rectángulo que está ahí. Veamos este otro ejemplo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo donde tenemos un cateto que mide 25 y un ángulo que mide 33 grados. Ese 25 es el cateto adyacente del ángulo que conocemos que mide 33 grados, porque es el cateto que está pegado a ese ángulo. Muy bien, otra vez lo mismo, 90 menos el ángulo que conocemos me va a dar el otro ángulo que es lambda. Lambda mide 57 grados. 57 más 33 me da 90. Ahora vamos a agarrar el ángulo que conocemos, que es el 33, y vamos a decir qué es este t que estamos buscando para el ángulo, sería cateto opuesto. Y el 25 que conocemos es el cateto adyacente. Por lo tanto, buscamos en las fórmulas donde encontramos cateto opuesto con cateto adyacente. Se encuentra aquí en la función tangente. Voy a armar la fórmula tangente, recuérdense que tiene que ser del ángulo. Tangente de 33 es igual a cateto opuesto arriba, que es t, entre cateto adyacente, que es 25. Aquí el 25, igual que en el ejemplo anterior, está dividiendo a la variable, por lo tanto la voy a quitar de ahí y lo voy a pasar a multiplicar. Quiero que ustedes por favor hagan 25 por la tangente de 33. Ok, ese va a ser el valor de t. T da 16.235 centímetros. Ya obtuvimos el otro cateto. Vamos ahora otra vez al ángulo y vamos a decir, para este ángulo el 25 ya sabíamos que era el cateto adyacente, y si buscamos P, P es la hipotenusa. ¿En qué función encontramos cateto adyacente con hipotenusa? Búsquenlo por favor. Ok, adyacente con hipotenusa se encuentra aquí, función coseno. Coseno del ángulo, coseno de 33, va a ser igual a cateto adyacente va arriba, que es el 25, partido de la hipotenusa, que es P. Ahora fíjense muy bien, aquí el número no me quedó abajo, por lo tanto no lo puedo pasar a multiplicar. Lo que debo hacer cuando el número me queda arriba es hacer un intercambio entre la letra que está abajo y la función. Voy a pasar la P a donde está la función y toda la función debajo del 25. Fíjense bien, ya pasé la P para el lado izquierdo y el coseno de 33 pasó abajo del 25. Quiero que por favor ustedes pongan en su calculadora 25 dividido cos de 33. Ok, obtenemos un valor de P de 29.809. Ya tengo los tres lados del triángulo, voy a comprobar aplicando el teorema de Pitágoras. Cateto 1, que sería 25 al cuadrado, más cateto 2, que es 16.235, me tiene que dar la hipotenusa al cuadrado. Si al sacarle raíz cuadrada les da 29.809, quiere decir que los datos que saqué en este triángulo utilizando las funciones están correctos. Muy bien, si da 29.809 la raíz cuadrada del teorema de Pitágoras que usamos para comprobar. Por último, la superficie, cateto 1, que sería 25, por el cateto 2, 16.235,
y el resultado lo divido entre 2. Muy bien, la superficie da 202.937. 9375 938 está bien. Centímetros cuadrados. Recuerden poner bien la dimensional. Superficie va metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, yardas cuadradas. Depende de la medida que le estén dando. La va a poner al cuadrado. Vamos con un ejemplo más. Fíjense en este ejemplo de acá. El ángulo recto se encuentra arriba. Los catetos serían el D y el 78, F es la hipotenusa, y tenemos un ángulo que mide 67 grados. Si ya tenemos un ángulo, yo puedo sacar el otro ángulo restándole 90. 90 menos 67 me va a dar delta. Háganlo por favor, 90 menos 67 da 23. Ya tenemos los dos ángulos del triángulo rectángulo aparte del ángulo recto que mide 90 grados. Vámonos al ángulo que conocemos, el 67. A partir de ahí vamos a empezar siempre. Siempre empezamos del ángulo que se conoce. Yo voy a decir, para ese ángulo, ¿qué es el dato que tengo? Que sería 78, sería el cateto opuesto. Si buscamos el D, es el cateto adyacente. Cateto opuesto con cateto adyacente está en la función tangente. Fíjense bien, dice op partido ad. Opuesto partido adyacente. Voy a armar la fórmula entonces. Tangente del ángulo que mide 67 grados es igual a cateto opuesto arriba, 78 arriba, dividido el cateto adyacente que es D. Aquí otra vez, igual que el último ejemplo, el número me quedó arriba. Voy a intercambiar la letra con la función para hacer una división. Paso la D a la izquierda y la tangente de 67 pasa a dividir al 78. Por favor, todo el mundo ahorita 78 dividido la tangente de 67. Muy bien, ya tenemos el valor de D que mide 33.109, sería el otro cateto. Yo ahorita podría decir, bueno, ya tengo los dos catetos, voy a sumarlos al cuadrado para sacar la hipotenusa. Hago Pitágoras para sacar la F. Yo les recomiendo que no lo hagan. ¿Por qué? Pueden correr el riesgo de confundirse en el primer ejercicio y sacar mal la D. Y si tienen mala la D y utilizan esa D que está incorrecta para sacar la F les va a salir incorrecta ya que la D está incorrecta. Entonces, ahora vamos a agarrar otra vez el ángulo y vamos a decir, ¿qué es el 78 para el 67? Cateto opuesto. ¿Qué sería la F que estamos buscando? En este caso la F es la hipotenusa, por lo tanto busquemos en las fórmulas en qué función está cateto opuesto con hipotenusa. Lo tenemos aquí en la función de seno. Fíjense bien, voy a armar la fórmula. Seno de 67, que es el ángulo, es igual a cateto opuesto que mide 78 partido la hipotenusa que es F. Vean, quedó muy parecido al ejemplo de arriba. El número lo tenemos arriba, por lo tanto debemos intercambiar la letra con la función. El F pasa a la izquierda, el seno de 67 pasa a dividir al 78 y quiero que ustedes ahorita dividan 78 dividido el seno de 67 para obtener el valor de F. Recuerden que aquí no tienen que darle shift, solamente 78 dividido seno de 67 y le dan igual. Muy bien, la F da 84.736 metros. Vamos a comprobar ahorita, por favor, quiero que agarren los dos catetos que serían el 78 y el D que mide 33.109 y los sumen al cuadrado. 78 cuadrado más 33.109 al cuadrado, les sacan la raíz cuadrada a eso y les tiene que dar 84.736. Si no les queda eso, quiere decir que algo hicieron mal o probablemente aproximaron mal alguna de las dos variables. Muy bien, saquemos ahora la superficie, cateto por cateto dividido 2. Los catetos son el 78 y el D.
78 por 33.109 y eso dividido 2. Llegamos a una superficie total de 1291.251 metros cuadrados. Vamos a hacer un pequeño resumen aquí. A la hora de que me dan un ángulo y un lado, buscamos en qué función está ese ángulo, ese lado y el lado que estoy buscando para ponerlo en la función. Y si el número me queda abajo, debo pasarlo del otro lado a multiplicar. Y si el número queda arriba, debo intercambiar la letra con la función, así como vimos en este último ejemplo. Bueno, jóvenes, su tarea para esta etapa, yo les voy a enviar a ustedes un PDF con 6 o 7 triángulos donde tenemos un ángulo y un lado y ustedes deben aplicarlo de esta manera para obtener los datos que hacen falta. Quiero que por favor comprueben con Pitágoras y luego saquen la superficie. La tarea debe llevar el 100% de los procedimientos. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que ustedes escriban en la calculadora lo deben poner en el papel. Si ustedes ven en este ejemplo de acá, yo hice 90 menos 67 igual a delta, lo escribí y obtuve delta. Luego puse tangente del ángulo es igual a cateto opuesto que es 78 partido cateto adyacente que es D, también lo escribí. Y luego escribí lo que tuve que hacer para obtener el valor de D, que fue dividir 78 entre la tangente de 67. Lo mismo hice abajo para obtener la F. Puse la comprobación, la escribí, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. Hice la comprobación, salió y por último escribí la superficie. ¿Okay? Les voy a pedir que aproximen a 3 decimales y como ya les dije tienen que dejar constancia de sus procedimientos. Bueno, jóvenes, nos vemos en los Zooms. Hasta luego.